está predicando este día en Carolina del Norte. Fue invitado por la Iglesia Comunidad de Esperanza, donde están los pastores Lanier, el obispo Paul Lanier y su esposa Debbie. Así que se fue el jueves y están en un congreso. Fueron ellos animados a hacer un congreso, ya que nosotros estamos haciendo. Ellos dijeron, vamos a hacer un congreso, e invitaron al hermano Juan Manuel. Es su primer congreso, así que qué bueno que podemos ser de motivación para otros. Quiero decirles, hermanos, con toda certeza y con mucha expectativa, con mucha alegría en mi corazón, estamos en tiempos únicos. Diga conmigo, estamos en tiempos únicos. Qué privilegio estar viviendo en estos postreros días, le llama el apóstol Pedro, en estos postreros días. También el profeta Joel le llama postreros días. Qué privilegio para mí personalmente anunciar la palabra en estos días tan especiales. Creo que los niños que están naciendo en esta época son privilegiados. Los niños tienen o van a tener, en la medida que crezcan, una dimensión diferente de lo que es la iglesia del Señor. Yo quiero animarles a adquirir el CD de la obra teatral La Novia. Fíjense que mi niña Naomi va sobre 4 años, la ve una y otra vez y no le cansa. Quiere siempre que se la pongan. Es impresionante encontrarse a uno mismo ahí, madurando, creciendo. Y yo sé de que va a ser de bendición aún para otros miembros del cuerpo de Cristo si usted se lo facilita. Así que tenemos a disposición los que ya están encargados. Usted puede llevárselos, pero también puede hacer un pedido este día. Alabamos al Señor por este esfuerzo. Vamos a volver a hacerlo y lo vamos a mejorar todavía más, pero creo que la maduración de la novia en esos días marca la diferencia de lo que les estoy diciendo. Nuevamente les digo, estamos en tiempos únicos y debemos de regocijarnos por eso. La serie que estamos desarrollando de Apocalipsis le hemos titulado El Cordero ha vencido, para darle una tónica al Apocalipsis de victoria, de optimismo, de ánimo. Lo necesitaban. Los primeros cristianos estaban siendo asesinados, degollados, descuartizados, quemados. Ellos necesitaban oír esta palabra. Y el mensaje de hoy se titula Los días de la séptima trompeta. Los días de la séptima trompeta. Hemos estado recorriendo los primeros 10 capítulos y parte del 11, y estamos a punto de ver lo que significa la séptima trompeta. Así que el propósito del mensaje de hoy es que ustedes y yo, al conocer el propósito de las trompetas, y hoy van a tener también la oportunidad de relacionarlo con los sellos que están desde el capítulo 6 y las copas de la ira que están como parte de la trompeta 7. Al relacionarlo, que tengamos la oportunidad de interpretar qué significa los días de la voz de la séptima trompeta, y que podamos estar atentos al llamado que esa trompeta nos hace. Esta semana me hicieron una pregunta, si yo había escuchado algo acerca de los sonidos que se han oído en el cielo. Y yo, para nada. Pregunté a la fiesta de las 7 y me levantaron las manos algunos. A la fiesta de las 9, que eran más, ninguno. Me gustaría saber si algunos de ustedes han oído algo por internet de un sonido que no tiene explicación, que se ha estado escuchando en los cielos. ¿Alguien tiene alguna información? Ahí hay una persona. Bien,
yo fui preguntada y me dijeron, me gustaría saber tu opinión. Y fui y busqué la información. Se puede ubicar en YouTube con Sonidos en el Cielo. Y en efecto, hay muchos videos subidos, no conté cuántos, que han grabado una especie de sonido que se oye como en el cielo, pero no hay jet, no hay buque, pero suena como un buque a lo lejos. Yo traté de oírlo, se oye algo así como pero como metálico, así que no le puedo hacer exactamente. Mi opinión es que pudiese ser algo como un fenómeno natural que Dios esté permitiendo, pero fíjese bien, hay gente que le ha llamado a esos sonidos las trompetas del Apocalipsis. Y me temo que si nos quedamos con el símbolo sin entender lo que las trompetas del Apocalipsis significa, nos perdemos. Y de hecho, vamos a ver algunas ocasiones donde se oyeron ese tipo de trompetas y daban hasta temor, pero no lograron entender lo que el sonido significaba. Uno de los videos se ve oscuro, solamente se oye, pero puedo decir que vi. Tenía un comentario abajo que decía, me gustaría que alguien me explicara qué significan esos sonidos, pero no quiero que ningún religioso venga y saque la Biblia. Lo decía así claramente. Y aún él decía como que él era el dueño del sonido, no sé, pero al menos del video que había subido, y decía, no lo voy a subir ese comentario. No quiero ningún comentario religioso, decía, ni bíblico. La mayoría de gente en otros que escuché, se han escuchado en países en Europa, en México. Yo, como les repito, no había oído nada acerca de eso hasta que alguien me preguntó. Pero igual, si se oyen o no se oyen, no es de eso de lo que voy a hablar, sino de algo más importante que eso. Algo que puede traernos bienaventuranza. Y no quiero dejar de leer los primeros versículos de la carta de Apocalipsis. Realmente fue escrito como una carta con un corazón pastoral, el corazón de Juan el apóstol, que dice: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. ¿De quién, hermanos? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quiénes? Muy bien. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben. Y lo subrayé. Que deben suceder. Deben suceder. Aquí no es a lo mejor, no. Deben suceder. Tenemos que conectarnos con el corazón de Dios. Él va a hacer que sucedan. Y de hecho no lo va a hacer sin nosotros. Deben suceder pronto. Este pronto es un poco difícil interpretarlo, porque lo dijo en el año 90 después de Cristo y todavía lo estamos escuchando. El pronto nos cuesta definirlo, pero lo que sí no podemos dejar de definir es que deben suceder, y deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 3. Bienaventurado, felicísimo el que lea en voz alta, el que oye y el que guarda la palabra de esta profecía. Dicho en otras palabras, los que han estado oyendo los mensajes hasta este día y los guardan son bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Gloria a Dios. A modo de resumen, los capítulos 1 al 3 define para quiénes es esta carta. Para quiénes es la revelación. Los capítulos del 4 al 5, ¿de dónde proviene? Los capítulos del 6 al 11 hablan acerca
de algo que tiene el que está sentado en el trono. Él tiene un rollo que tratamos de asemejarlo en este banner. Tratamos de hacer ese rollo, solo que desenrollado. Y usted nada más le logra ver los sellos que en algún momento sellaron, valga la redundancia, el rollo. Entonces, en el trono está uno sentado que tiene un rollo, y de los capítulos 6 al 11, por lo menos hasta donde vamos ahorita, el Cordero desata los sellos, va desatando los sellos, va desatando los sellos. O sea que, dicho de otra manera, de los capítulos 4 y 5 podemos nosotros tener una idea de dónde proviene este apocalipsis o esta revelación que aprendimos en su momento, que viene del trono de Dios, del centro del universo. ¿Estamos de acuerdo en eso? El centro del universo es el trono de Dios. Él tiene el cuidado en los primeros 3 capítulos también de identificar a quienes les da esta revelación, porque cuando utiliza la simbología de 7 iglesias, 7 candeleros, que eran 7 iglesias, no es porque no habían más. Realmente habían más en aquel entonces, pero utiliza el número 7, que significa perfección, para poder hablar de toda la iglesia en todo lugar. O sea que es para usted y para mí. Aunque es muy personal, son 7 iglesias históricas. Tiene el cuidado de presentarse, de revelarse a él mismo. Tiene el cuidado de animarles por las cosas buenas que están haciendo. Tiene también la valentía de reprenderle lo malo y de llamarle al arrepentimiento cuando no están haciendo las cosas bien. Pero en todas las cartas, le llamo yo, aunque como les repito es una sola carta que tenía que ser leída en todas las iglesias, al final de cada carta siempre hay algo que dice que me da total tranquilidad: habrá vencedores. El que venciere, 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 7 veces lo dice en cada una de los mensajes a las iglesias. Wow, gracias Señor, gracias Señor. Entonces, cerrando el capítulo 11, nos damos cuenta que todavía estamos hablando de los sellos. Y los sellos son revelaciones, ya que el rollo es la revelación de la historia, del proyecto de Dios, de los designios de Dios para toda la humanidad. Entonces va desatando cada sello y cada uno de ellos tiene una verdad, tiene una revelación. El primer sello, cuando se abre, se revela que el Cordero es el vencedor y que Él sale venciendo y para vencer. Luego salen otros caballos que no necesariamente tienen que ser los caballos los que van galopando, sino que las verdades, la realidad de la abundancia de guerras, la realidad de la injusticia económica, de la injusticia social, la realidad de la muerte como parte de nuestro quehacer diario. Algo que aún busca revelar es la realidad del martirio de los santos, de los que quieren vivir piadosamente, dice el apóstol Pedro, sufriendo persecución. También podemos ver en estos sellos estrellas cayendo, y en el Antiguo Testamento vemos que cuando los reinos caen son identificados de esa manera. Entonces vemos gobiernos que caen y que se oscurece cuartas partes de los lugares, porque los astros se oscurecen, porque el sol se oscurece, porque los principados caen, se oscurece la tierra. Son realidades. Pero el séptimo sello en particular es abierto, el séptimo sello, y hay un silencio en el cielo. Ese silencio nos recuerda
el tiempo de la oración que se hacía en el tabernáculo. Y de hecho, el Apocalipsis mismo se da en un escenario como que fuera un tabernáculo en el cielo. Entonces hay un incensario como el que tenía diseñado Moisés en el tabernáculo en la tierra. Y previo a la séptima trompeta, porque previo al séptimo sello, que se abre el séptimo sello, vemos la necesidad de que haya más oración y que abunde el incienso allá en los cielos. Y dice claramente que son las oraciones de los santos. Allí no hay dónde perderse. Cuando el séptimo sello se abre, son las 7 trompetas. Cada trompeta representa un anuncio y contiene un llamado al arrepentimiento. Cada trompeta. Y la importancia de que lo entendamos, y lo entendamos así, tiene que ver con que lo relacionemos con toda la historia del pueblo de Dios. Entonces tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Entonces yo rápidamente, antes de darle un panorama de las 7 trompetas, aunque mi tema en esta hora es la séptima trompeta, porque el obispo Juan Manuel ya habló acerca de las trompetas anteriores, pero quiero que relacionemos las trompetas con los sellos y con las copas de la ira. Pero quiero que quede en su mente que cada trompeta representa un anuncio y un llamado al arrepentimiento. Cada trompeta representa un anuncio y llamados a arrepentimiento. Quiero que repitan eso conmigo, por favor. Cada trompeta representa un anuncio y llamados al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos esto? Bueno, lo relacionamos con el Antiguo Testamento. Así rápidamente les digo, ¿dónde hay trompetas en el Antiguo Testamento? Éxodo, capítulo 19, versículo 16, dice que hay trompetas en el monte Sinaí. Al tercer día, al rayar el alba, o sea, era muy temprano, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Más adelante dice que Dios les convocó, dile al pueblo que se acerque. Y en la medida que se acercaban, dice la Biblia que la trompeta sonaba más fuerte. O sea, si empezó a sonar, empezaba, más fuerte. Yo no le puedo hacer. Estoy tratando de que usted imagine, ¿verdad? Pero cuando ellos oyeron el sonido de la trompeta, tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés, no, Moisés, no, ve tú, nos va a matar, es demasiado para nosotros. Y fue así que solamente Moisés fue, pero realmente Dios quería encontrarse con todo el pueblo, con todos. Dios revela con trompetas su proyecto en la tierra, la obediencia. Los 10 mandamientos los revela ahí. Y esos mandamientos eran una arma poderosa para el ser humano, para vencer a Satanás. Era la única forma de obedecer los 10 mandamientos, los mandamientos que dio en el Sinaí. Así como el árbol del conocimiento del bien y del mal era en el huerto del Edén una arma para Adán y Eva, para vencer a Satanás, porque era la única manera de ser obedientes. Y la obediencia era el antídoto para la rebeldía que Satanás había invadido el cielo y había traído a la tierra. Lo echaron del cielo y lo trajo a la tierra. ¿A dónde más hay trompetas? Hay trompetas en Números, capítulo 10, cuando ya va el pueblo va en el desierto, caminando en el desierto, en Números capítulo 10. Dios le dice, hazte trompetas, así, así, así. Y esas trompetas te van a ayudar a darle dirección al pueblo. Cuando se mueve, va a ser así. Cuando se detengan, va a ser así. Cuando es guerra, va a ser así. Pero algo en particular ahí también le dice que las trompetas deben de ser tocadas cada principio de mes. Cada inicio de sus meses, que eran meses lunares, los meses del calendario judío. El primer día del mes tenían que tocar las trompetas. Pero en Levítico 23 nos da un poco más de información sobre estas trompetas,
porque no solamente tenían que tocarle el primer día del mes de cada uno de los 7 primeros meses, sino que en el séptimo mes, otra vez el número 7, tenían que hacer la fiesta de las trompetas. Tocaban las trompetas, tocaban el primer día del mes séptimo, tocaban las trompetas, pero esas trompetas anunciaban que el día 10 había un día de arrepentimiento, así se llamaba, el día de la expiación. Cada una de esas fiestas tenía un significado. Esta fiesta en particular preparaba para la fiesta de los tabernáculos. Eran 7 días de celebración, bárbara. Levítico 23, lo leo, no lo busquen, dice en el versículo 40, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. Era un estatuto perpetuo. ¿Qué significa eso? Que siempre, 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 siempre tenían que hacerlo. Ahora, y dirán ustedes, hermana Becky, pero nosotros no lo hacemos. Claro que sí. Pero lo que significa la fiesta de las trompetas. Ahora, si usted no entiende el Apocalipsis, no lo va a hacer. Los primeros cristianos estaban muy relacionados con el Antiguo Testamento. Ellos sabían qué eran las fiestas de Jehová, porque venían de una cultura judía. Ellos sabían que las fiestas de Jehová, al menos los cristianos, sabían eso, representaban el proyecto histórico de Dios en la tierra. Para ellos, la Pascua les ayudaba a celebrar la salida de Egipto. Pero para los que entendían, la Pascua apuntaba la muerte del Cordero, que iba a quitar el pecado del mundo. La fiesta de la Pascua tenía 3 fiestas en sí mismo, y una de ellas era la fiesta de las primicias. Y Jesucristo mismo, que es nuestra Pascua, murió exactamente ese día, el día de la Pascua. A las 3 de la tarde expiró, a la hora del sacrificio, porque todo lo que hacía el pueblo de Israel apuntaba al proyecto de Dios. En el momento que Jesús expiró, el velo del templo se rasgó en 2, y eso nos dio a entender, ya estuvo, eso era sombra, ahora viene lo verdadero. Volvieron a coserlo, no sé qué hicieron, pero siguieron con sus prácticas. 50 días después de la salida de Egipto, y particularmente de lo que Dios les había pedido que hicieran la fiesta de las primicias, que era el siguiente día, el siguiente primer día de la semana, siempre iba a ser así. 50 días después de la fiesta de las primicias celebraban la fiesta del Pentecostés. Para los israelitas era el día que recibieron la ley en el monte Sinaí. Pero para nosotros apuntaba, y ahora es una realidad, a la venida del Espíritu Santo, poniendo las leyes en nuestro corazón. Entonces celebramos el Pentecostés nosotros cuando andamos en todo tiempo llenos del Espíritu Santo. Entendemos la fiesta del Pentecostés. Pero la fiesta de los tabernáculos, que era en el séptimo mes, una era en el primer mes, la del Pentecostés en el tercer mes y la de los tabernáculos en el séptimo mes, les recordaba a ellos que habían andado en el desierto y que iban a entrar en la tierra prometida. Cuando ya entraron en la tierra prometida, recordaban las enramadas que habían andado en el desierto por 40 años. Entonces llenaban alrededor del tabernáculo o del templo cuando ya estaba construido y hacían una gran celebración. Era 7 días de fiesta sin parar. Para ellos era importantísimo. Y todos dejaban sus casas, dejaban todo, 7 días. No era congreso de 2 días, ni de 3, hermanos. Era congreso de 7 días. Y hacían de todo, hacían fiesta, hacían comida, oían la palabra, a veces pasaban horas oyendo la palabra. Claro, no tenían un libro en su casa, necesitaban oír bastante la palabra, y cada sábado también lo hacían, ¿no? En las sinagogas, o los que les quedaban más cercanos, o los padres se los enseñaban a sus hijos lo que habían aprendido de memoria. Ahora, ¿por qué voy con todo esto? Porque si no entendemos la fiesta de las trompetas,
que es parte o es la preparación de la fiesta de los tabernáculos, no vamos a entender las trompetas del Apocalipsis. Porque la fiesta de las trompetas preparaba para la fiesta de los tabernáculos, y para nosotros ahora la fiesta de los tabernáculos apunta al establecimiento total del reino de Dios en la tierra. Si para los israelitas era la entrada a la tierra prometida, para nosotros es la plenitud del reino llenando la tierra. Ahora bien, que Dios nos dé la gracia, hermano, de capturar esto y de llevarnos a comernos más el Antiguo Testamento. Vaya a leer, hermano, vaya a leer. Yo le animo a leer, lea Levíticos, lea Números y trate de entender de qué se trata el asunto. Pero yo lo que quiero en esta hora es responder a la pregunta: ¿qué nos anuncia la séptima trompeta? Porque eso es lo que a mí me corresponde. Entonces yo he dividido mi mensaje en dos partes. Una, dar un panorama de las 7 trompetas, y es rápido realmente, para luego encajar y su relación con los sellos y las copas, para luego llegar o quedarme o estacionarme con la séptima trompeta. En el libro de Apocalipsis usted encuentra 3 series, al menos. Hay más, están las 7 iglesias también, los 7 candeleros, los 7 espíritus, hay muchos 7, pero al menos hay 3 series de 7 que se interrelacionan. Ya acabamos de cerrar uno, entonces yo traté de hacer como una gráfica para que ustedes vieran cómo se relacionaban. No me fue tan fácil, ¿verdad? Pero aún tuve que hacerle una corrección, porque en lo que la estaba haciendo me fijé que tenía una información invertida, porque no es tan fácil ver el panorama completo. Hay que estar leyendo y comiéndose el libro de Apocalipsis, leerlo una y otra vez. Pero lo primero que aparecen son los sellos. Hay una perfecta sincronía entre estos 3 series de 7. Hay similitudes, pero también hay diferencias. Los primeros 6 sellos dan juicio o dictan juicio sobre 4 partes de la tierra, del mar, de los ríos y las fuentes, y particularmente sobre los no sellados. Por eso, entre el 6º sello y el 7º sello hay como un interludio donde se explica quiénes son los 144,000 sellados del Cordero, porque los no sellados son los que van a caer y los sellados por el Cordero van a permanecer en pie. Cuando se abre el 7º sello, ustedes lo leen en el capítulo 8, hay un silencio en el cielo y hay una explicación hermosa acerca de las oraciones de los santos, pero luego que se explica de que las oraciones de los santos suben y luego bajan y hacen que haya truenos, relámpagos, terremotos, y nos da una visión de cómo su oración y mi oración cambia la historia, conmueve la historia, desata el proyecto de Dios. Entonces se rompe el 7º sello. ¿Y el 7º sello qué es? Las 7 trompetas. Ese es el 7º sello, las 7 trompetas. Y entonces las 7 trompetas yo traté de ponerlas como adentro de los 7 sellos, pero la caja me salió más grande, así que ustedes imaginen que están adentro de los 7 sellos, porque el 7º sello son las 7 trompetas, pero igual aparecen 6 trompetas y hay otro interludio donde aparece el ángel poderoso parado entre el mar y la tierra y diciéndole a Juan que coma el rollo, que profetice, y también aparecen los 2 testigos, ¿verdad? Y ese interludio nos ayuda a entender la misión de la iglesia. Pero interesante, mire, los juicios que dan las 6 trompetas, si no se arrepienten, porque son llamados al arrepentimiento, todas las trompetas son llamados al arrepentimiento, y si no se arrepienten, los juicios caen sobre terceras partes, ya es más grande. Primero 4 partes, que es un poquito más pequeño, y eso nos indica, y venía hermana Becky, ¿por qué tercera, 4 partes y 4 partes y 4 partes? Porque no es total todavía.
Y luego ahora una parte más grande, terceras partes, pero no es total todavía. Y la séptima trompeta, que es la que vamos a ver ahora, nos llama particularmente, tiene una diferencia que las demás, llama al arrepentimiento, pero al entender la consumación del propósito de Dios. Y este propósito se desarrolla desde el capítulo 12 hasta el 22. Por eso es que quise hacerles el panorama. Porque la séptima trompeta, lo que vamos a aprender ahora, se desarrolla desde el 12 hasta el 22. Entonces necesitamos comerlo y tratar de capturarlo para poder entender la séptima trompeta. Nada más lo voy a dejar picados, ¿verdad? Ahora, pero cuando la séptima trompeta suena, vienen las 7 copas de la ira. O sea que las 7 copas de la ira están dentro de la séptima trompeta. Eso, o sea que están dentro del séptimo sello. Todo es lo mismo, es la misma historia del proyecto de Dios, contada en 3 maneras diferentes, pero cada vez ustedes van a ver mayor entendimiento y mayor intensidad. Ahora, las 6 copas de la ira ya no habla de terceras partes ni de cuartas partes, habla de juicio completo sobre los no sellados. Y la séptima copa, la copa de la ira, tiene la misma connotación de la séptima trompeta, ¿verdad? Dice, se derrama la séptima copa o sea, aún se llaman copas de la ira, pero se oye una voz en el templo del cielo que dice, hecho está. Ahora bien, solo es un panorama, yo sé, es más, yo quiero pedirles a los líderes del grupo que no se pongan a ver esto en el grupo, porque lo que necesitan ir a ver es la séptima trompeta para aplicarlo. Yo a ustedes se los estoy dando para que tengan el panorama y les dé ganas de seguir leyendo y comiéndose el libro de Apocalipsis, que no es para que nos dé miedo, es para que nos dé esperanza, es para que nos llene de gozo, de bienaventuranza. Aleluya. Ahora, esta serie de 7 no tiene una secuencia cronológica tampoco, más bien es la misma historia, pero lo que sí es importante, que podamos nosotros identificar a Dios revelando su proyecto en la tierra. Por lo tanto, la séptima trompeta es el cierre de la historia. Se repite, después se repite otra vez en el 19, cuando ya está preparada la esposa del Cordero. También se describe en el capítulo 21, la misma expresión, hecho está, se da se lo voy a leer nada más, Apocalipsis 21, 5 al 6, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, estas series lo que nos hacen es entender eso, de que Él es el único que puede tomar el rollo, Él tiene el control, Él es el que puede decir, consumado es, hecho está. Él es el principio y el fin, solamente Él. Aleluya, hermanos. A mí me encanta esto, me dan ganas de saltar de alegría, de verdad se los digo. Ahora, es triste, fíjense bien, es triste cómo nosotros vemos que después de la sexta trompeta no hay reacción al arrepentimiento. O sea, si las trompetas tienen como función llamar al arrepentimiento, lean conmigo Apocalipsis 9:20, creo que es el 9:20. Después, este es para mí el triste epílogo de las 6 primeras trompetas, así le he llamado. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación o inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. ¡Wow! ¡Qué triste, hermanos! Mire, cuando yo leí este pasaje, tenía unas ganas de llorar. Qué
Qué tremendo, o sea, Dios dándose a conocer, Señor, y nosotros, y yo me incluía. ¿Qué me cuesta proceder al arrepentimiento? Porque el llamado es para todos, hermano. Porque la idea de que la novia madure requiere procesos de arrepentimiento constantes. Ahora, el segundo punto del mensaje, entonces, ¿qué significa la séptima trompeta? Y es más, yo le he llamado los días de la voz de la séptima trompeta, porque así le llama. Apocalipsis 10, versículos 6 y 7. Apocalipsis 10, 6 y 7. Aunque la explicación la vamos a ver hasta en el 11, quiero que leamos lo que dijo el ángel de Jehová antes de que sonara esta séptima trompeta. Dijo, juró el ángel fuerte, poderoso, que representa a Jesucristo el Cordero, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Juró que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Yes. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Si a usted le saca un gol de la selecta, pobrecito, que solo eso le saque el gol, pobrecito. Porque hay cosas más emocionantes, hermanos, que nos deberían de sacar. ¡Wow! Esas son las cosas que deben suceder. Y yo estoy en medio de todo eso, en medio de guerras, en medio de injusticia social, lo vemos en los sellos, en medio de muerte, en medio de plagas, y aquí estamos, y yo ¿qué estoy haciendo aquí? Desatando el proyecto de Dios. Eso estás haciendo aquí. Ahora, que no lo entendemos, que no nos alumbra. Aunque yo oí ese sonido de trompeta por internet, pero a mí no me produjo nada, porque no es ese el punto. Y si sonó, qué bueno, y si no sonó, también, porque este es el sonido que necesitamos escuchar. Si no lo entendemos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Quiero que lean otra versión, es una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Dice: cuando el séptimo ángel toque la trompeta, Dios cumplirá su plan secreto, en vez de decir el misterio, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Y oigan lo que dice la versión Dios habla hoy. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció desde Génesis hasta Zacarías y luego los apóstoles, todos sus siervos, los profetas. Hermanos, la séptima trompeta nos revela el cierre de la historia. La séptima trompeta no es un día, son un proceso. Digan conmigo, proceso. Por eso le llama los días de la voz de la séptima trompeta. Y esos días son la consumación de los propósitos de Dios. Hermanos, Dios en su misericordia nos ha hecho vivir estos tiempos. Yo me siento privilegiada. Ahora, ¿cómo lo describe? Leamos rápidamente y usted vaya a diluirlo a sus grupos de pacto, a sus casas. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 en adelante. Usted encontrará los días de la voz de la séptima trompeta. Los encuentra ya descritos. Dice: el séptimo ángel tocó su trompeta y en el cielo se oyeron fuertes voces que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Ese es el anuncio de la séptima trompeta. Yo le recomendaría, memorícelo, cómalo, analícelo, compártalo, grítelo, cántelo. Porque en la séptima trompeta, ese es el anuncio. Ese es lo que dice la voz. Eso es lo que hay que repetir si tenemos que hacer sonar la séptima trompeta. No es un sonido solamente, es una voz que dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso para usted y para mí? Reinos, se le llaman también montes. Se ha aún identificado 7 montes. Además de las naciones, los reinos, las naciones, todo va a ser sometido. Pero ¿dónde comienza? Usted, hermano. Su propio corazón, su propio reino. Usted tiene un trono en su corazón y usted no le ha cedido el control a ese reino, no ha oído la voz de la séptima trompeta. Yo quiero decirles, jóvenes que están aquí, y hoy me dirijo a ustedes en particular porque ustedes son fuertes, y yo creo y estoy convencida que en la medida que ustedes escuchen esta palabra, su potencia de dar esta palabra va a ir con fuego, porque ustedes, por ser más jóvenes que nosotros, tienen más fuego, y aún en cierta medida también no es de ustedes mismos, nosotros se los hemos transmitido a ustedes, pero la idea es que ustedes lo potencien. Pero yo quiero decirles en esta hora, jóvenes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejen de andar detrás de las añadiduras. Andan jadeando cansados detrás de las añadiduras. Y miren, yo les prometo, van a venir las añadiduras. Pero no anden detrás de ellas. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Su carrera, la provisión económica, una esposa, un esposo, una casa. Y si no les da casa y los manda de misioneros a otro país, también les va a proveer para eso. Wow, los veo convencidos algunos de ustedes. Me animan, esos ojitos me animan. Así me están viendo. Es cierto. Ahora busquen el reino. ¿Qué más incluye esta séptima trompeta, además de un anuncio? Una trompeta final. Y yo nada más leo lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15. Habla acerca de esta final trompeta. Así le llama, final trompeta. 1 Corintios, capítulo 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el apóstol Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, esta es la final trompeta, la séptima trompeta, no va a haber otra, es la final trompeta, es la trompeta que suena, es el anuncio que suena, y lo que sigue es el reino manifestado en toda la tierra. Ahora, ¿qué implica más? El versículo 17, 11-17, dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias a ti que eres, que es y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermanos, en la séptima trompeta hay un
preludio de adoración, porque cuando suene a la final trompeta, esa adoración será suprema. Pero necesitamos ahora anticipar esos poderes del siglo venidero. Necesitamos orar, Señor, que venga aquí tu reino, que nuestros tiempos como congregación de alabanza y adoración sean realmente delante del trono, que nuestros tiempos como familia, que nuestros tiempos como grupos de pacto sean tiempos de adoración, porque los días de la voz de la séptima trompeta incluyen adoración suprema. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Quisiera un amén más fuerte, más de los de adoración y alabanza, porque Dios los usa a ustedes para traer también esta verdad y esta revelación. ¿Qué más incluye la séptima trompeta? Un juicio final y total. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. El juicio implica galardones, a pequeños y a grandes, pero también el juicio implica destruir a los que destruyen la tierra. En efecto, los siguientes capítulos hablan del juicio sobre los que no están sellados, sobre los que no están marcados por la marca del Cordero y los que están marcados por la bestia. Habla también del juicio de la bestia, del dragón. Habla también del juicio de la gran ramera y de la Babilonia la grande. Lo vamos a ver, no se preocupen, no se desesperen, pero es importante que sepamos que es un llamado a nosotros al arrepentimiento. Para que cuando venga el Señor no nos alejemos de Él avergonzados, sino que podamos decir: somos de los que tememos tu nombre, somos de los que han de recibir galardón. Miren, hermanos, y no se avergüence por desear galardón, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Él es así, es parte de su carácter. El punto es: no, es que yo no quiero galardones, yo aunque sea ahí un pedacito a barrer, que me pongan en el reino. No, hermano, usted necesita recibir galardón. Una ciudad, 5 ciudades, 10 ciudades para gobernar. Esos son los galardones que va a dar. Autoridad. Las coronas no son adornos, las coronas son autoridad. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene la séptima trompeta? Sigo leyendo el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto. ¿En dónde dice, hermanos? Versículo 19. En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Después, cuando veamos la séptima copa, vamos a ver que es parecido el cierre. Y no lo vamos a ver ahorita, pero sí yo quiero decirles que todo el proyecto de Dios también está revelado en el tabernáculo y en el templo, porque hay un modelo en el cielo. En sus boletines hay una explicación del arca del pacto. Yo quiero que lo lean con detenimiento. Y yo les digo una cosa, hermano, si ustedes no anhelan, oiga esto, que el arca del pacto se vea, no les va a importar esto. O sea, porque no, o sea, les da igual. Como a los sacerdotes, se rompió el velo en dos cuando Jesús murió. Han de ver, después del terremoto, después de pasar el susto, han de haber salido corriendo a coserlo, no sé cómo, porque se rompió de arriba abajo por la mano de Dios. Pero no les importó, o sea, ¿y esto qué significa? Y ahora, para nosotros, ¿qué significa que el cielo se abra? Porque se puede ver el arca del pacto. Literalmente, hermanos, el proyecto de Dios de tener intimidad con nosotros sigue en pie. Sigue en pie. Yo quiero que podamos declarar en esta hora que la historia terminará con el templo de Dios abierto. Una sola sintonía, en una sola conexión la tierra con el cielo, porque el templo de Dios se va a abrir, el misterio de Dios se va a consumar, lo que estaba oculto, lo que se nos fue revelado por el mensaje del evangelio y a veces sentimos que no logramos entenderlo, se va a comprender y Dios
será nuestra luz, nuestro sol, nuestro todo, nuestro deleite, porque la intimidad con Él es exactamente lo que Dios está buscando por toda la eternidad. Aleluya. ¿Qué aplicaciones podemos hacer? Rápidamente, vamos a hacerlas, a leerlas, pero les va a tomar tiempo el hacerlas. ¿Qué trompeta está sonando hoy? ¿Puedo oírla? Estamos en los días de la voz de la séptima trompeta. Es un llamado al arrepentimiento al oír el anuncio de los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Es un llamado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Número 2, ¿qué afecta o cómo debe afectar esto mi oración? Miren, hermanos, cuando vimos en Apocalipsis 8 que antes de que las trompetas suenen, o sea, antes de que el séptimo sello se abra, hay necesidad de que los ángeles suban nuestras oraciones, las oraciones de los santos para el incensario que está delante del trono de Dios. Yo quiero decirles en esta hora, hermanos, que eso debe cambiar nuestra forma y nuestra intensidad de oración. Yo quiero que oremos y le pidamos al Señor: Señor, háblame, háblame. Porque miren, hermanos, si nuestras oraciones son el incienso que está delante del altar del incienso, delante del trono, eso significa, hermanos, que esas oraciones, cuando son lanzadas a la tierra, y hay que esperar que se hagan muchas, se conmueven los reinos, se conmueven las montañas, se mueven los problemas para que la gloria de Dios se manifieste. O sea que su oración y mi oración y las oraciones de todos los santos hacen historia. ¡Wow! Yo sí quiero orar a más, hermanos. Jesucristo decía: ay, ni una hora han podido orar. Les decía a sus discípulos: yo, Señor, yo quiero al menos una hora diaria. Al menos, no porque más. Pero que esto les despierte, hermanos, a aprovechar aún hasta la oración por la comida. Aprovechenla, pero háganlo con conciencia. La oración en sus grupos, la oración como familia, porque estamos haciendo que la historia se desarrolle. Enseñémosles a nuestros niños a adorar al Señor. Miren, los niños todavía llevan más potencial que los jóvenes, porque van a ver una dimensión diferente, porque estamos en los días de la séptima trompeta y nuestros niños deben de ser enseñados a adorar a Dios. No les pongamos estorbo, hermano, no seamos piedra de tropiezo, mejor hagámonos a un lado, dice el Señor. Cambia nuestras oraciones, oh Dios. Y por último, ¿cuál es el llamado a Juan, el apóstol? Y nuevamente el Señor nos hace aquí: come el libro y anúncialo. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, los sellados. Aquí estamos los siervos de Dios para quienes tú escribiste este libro. Tenemos un papel sacerdotal, tenemos un papel profético. Orar, comer esta palabra, anunciarla. Señor, tú nos recordaste aún a través de palabra profética. Anuncia mi palabra, anuncia mi palabra. Yo quiero orar en esta hora, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo pedía esto, les decía a los de Colosa: oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual, decía Pablo, también estoy preso. Yo no sé qué usted le pondría aquí, pero yo quiero pedirle que también pueda decir a su grupo de pacto o a su familia: oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy bien ocupado, por el cual estoy cargado, por el cual estoy siendo a veces quizás hasta recibiendo burlas, o quizás dejando de ir al cine cuando pudiese ir, o dejando de ir a otro lugar porque simplemente tengo una misión que cumplir. En esta hora yo le pido con todo mi corazón:
disponga su corazón a orar personalmente al menos 1 hora. Quizás la reparta media en la mañana, media en la tarde, pero yo le aseguro que en la medida que usted vaya compenetrándose en este rollo, en esta palabra del Apocalipsis, su corazón va a crecer en intensidad. Y profetizo sobre esta congregación que será una congregación conocida por la palabra profética del reino que saldrá de esta casa. Los jóvenes y los niños irán adelante y van a dar fuego donde quiera que van, dice el Señor. Van a comer la palabra. El Señor dice: vas a comer la palabra y fuego saldrá de tu boca. Vas a comer la palabra y fuego saldrá de tu boca, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Quiero que nos pongamos en una sola sintonía en este momento. Y que si es posible, que con su decisión de abrir su corazón y sus oídos a esta séptima trompeta y decir: sí, Señor, yo le escucho y voy a responderte con arrepentimiento, que se ponga de pie simbólicamente y en esta misma tarde podamos orar por esta nación. Señor, aquí hay un pueblo que quiere responder a esta voz de la séptima trompeta. Así que en la medida que usted diga: yo voy a orar, yo me voy a comer la palabra todos los días, póngase de pie y dígale: Señor, aquí estoy lista, estoy listo, estoy lista para seguir oyendo de qué se trata los días de la voz de la séptima trompeta. Llénanos de esperanza en medio de la crisis económica, en medio de las crisis familiares. Llénanos de esperanza, Señor. Llévanos con sanidad a donde quiera que vayamos. Este mismo día tenemos retiro de afirmación espiritual. Yo oro por cada uno de los retirados, que tu palabra le queme como fuego y que ellos salgan de este retiro con mayor fuego para ir a hacer la obra de anunciar el evangelio del reino a donde quiera que vayamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor de gloria. Te alabamos, Rey.